Buenas, buenas, 26 de marzo, 12:13 mediodía, un gusto saludarles. Este es el segundo intento de grabar este video. Normalmente los grabo de un solo y así lo subo, pero como que me atraganté y casi me voy. Bueno, vamos a ver. Este tema se las trae mucho porque se está, dependiendo del público que lo maneje, se aborda desde la parte política o desde la parte religiosa. Personalmente siento que el fondo no es el tema religioso, sino la forma en que se dieron las cosas. ¿Ok? Y siento que aquí hay errores como que por todo lado. Vamos a ver. Dice, contexto rápido y vemos un video en ese momento. Fabricio Alvarado hace unos días fue a la Asamblea General de una asociación que entiendo se llama Asamblea de Dios, donde habían aproximadamente 500 pastores. ¿Ok? En esta asamblea, que no era una ceremonia religiosa, no era un culto, era una reunión de representantes, y entiendo yo, de diferentes iglesias evangélicas, aproximadamente 500 pastores, como digo, y este dato de los 500 pastores lo dio el diputado David Segura, también de Nueva República, igual que Fabricio Alvarado. En esta actividad le dieron la palabra a Fabricio Alvarado. Él pidió la palabra o se la dieron, ahí se pusieron de acuerdo y él habló de política. Habló de política, habló de lo que están haciendo desde el partido, habló de la defensa de los valores, habló de las próximas elecciones, habló de proyectos políticos en general. ¿Ok? Aparentemente fue un espacio como de 20 y pico de minutos. Hay un audio ahí que se reprodujo parcialmente en televisión. Y alguien grabó la participación de Fabricio Alvarado, se la hizo llegar a televisión y el periodista José Luis Rodríguez, conocido también como el Puma, hace un reportaje donde incluye a Fabricio Alvarado y le pregunta si eso no contraviene o no va en contra de ya una jurisprudencia, un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Elecciones de hace algunos años, donde le dice a la Conferencia Episcopal y a la Alianza Evangélica que no se puede utilizar plataformas religiosas para hablar de política o hacer campaña política. Ok, hasta ahí. Fabricio Alvarado, palabras más, palabras menos, dijo que él fue a hacer conciencia y no campaña. Ahí compartiré la entrevista que le hizo José Luis Rodríguez. Espero que no sea un incendio de verdad ese escándalo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Sucede que a esa publicación de ese reportaje, donde José Luis Rodríguez tiene una visión clara, acá hay algo que no cuadra. Ese es el enfoque periodístico de José Luis. Hay algo que no cuadra, ¿por qué? Porque, y si lo vemos objetivamente, es así. Fabricio Alvarado, como diputado, casi que de seguro próximo candidato de Nueva República para la presidencia, ¿ok? O sea, habría que tener una cajita, no, una cajota blanca para decir, no, quién sabe, no sé. Fabricio Alvarado es, es un hecho. Sería raro más bien que no sea el próximo candidato de Nueva República. No a un evento religioso, ahí es donde difiere con el fallo del tribunal. No son eventos religiosos, ¿ok? Entonces ya por ahí no pegaría. Pero hay un grupo enorme, ¿verdad?, de líderes religiosos. Son pastores, son líderes religiosos. Y de alguna manera lo que vaya a decir Fabricio Alvarado va a influir de una o de otra forma, al menos en ellos. ¿Qué vaya a pasar luego o qué va a suceder luego cuando esos pastores vayan y lleven a cabo sus ceremonias religiosas en sus respectivas iglesias? No sabemos, ¿ok? Lo cierto es que ese escenario era un ambiente amplificador del mensaje que pudiera dar Fabricio. Ahora, Fabricio Alvarado, al no ser un candidato oficialmente, estaría incurriendo en algún tipo de transgresión, digamos, de estas reglas del juego. De repente no, porque no es candidato, aunque sea casi que obvio que va a ser el candidato. No veo a nadie más en Nueva República como que vayan a ser candidatos. Entonces, esto se va entre la interpretación.
de Fabricio Alvarado, de lo que él hizo, que considera que está bien, y la interpretación y enfoque periodístico de José Luis Rodríguez de Trivisión, considerando que hay algo que no cuadra. Y creo que si nos ponemos en los zapatos de cada uno, podemos entender tanto el manejo literal de Fabricio Alvarado sobre las reglas del juego que estipula el Tribunal Supremo de Elecciones en esa materia y el enfoque periodístico de José Luis Rodríguez, donde ve, sí, no es un culto, pero es una reunión con religiosos. Sí, no está diciendo que voten por Nueva República, pero les está diciendo quiénes están defendiendo los valores, quiénes los están representando. O sea, cada parte tiene su razón. Lo que sucede es que después de eso, cuando se publica el reportaje, y es aquí donde voy a compartir el video, el diputado David Segura hace un comentario en la publicación y es justamente lo que les voy a compartir en esta nota que publicó Trivisión, donde José Luis Rodríguez, el periodista, lee el comentario de David Segura, el diputado, y posteriormente va a mostrar la entrevista que le hace. Entonces ahí es donde vamos a revisar y voy a leerles después un comentario que yo puse justamente en una publicación de Trivisión. Entonces vamos a escuchar. En la edición estelar de este lunes, sacamos un reportaje en Noticias Televisión que tiene que ver con que la Federación Alianza Evangélica dio espacio para que el diputado y pastor Fabricio Alvarado hablara de política, también de candidatura, de proyectos políticos de un proyecto de cara a las elecciones 2026, en una actividad en una congregación donde hubo pastores. Esta publicación salió en nuestra edición estelar de lunes y el diputado David Segura, quien es compañero de la fracción de Fabricio Alvarado, publicó lo siguiente. Qué asco de periodista, deja muy mal parado a Trivisión. Desde el encabezado miente al mencionar a la Alianza Evangélica, no fue una actividad de ellos, pone entre paréntesis, pero bueno, ¿qué se puede esperar de un pseudo periodista que hasta toma el micrófono en una marcha de él, dice, de Rodrigo Chávez? Al final está actuando como Teletica y La Nación. No veo ninguna diferencia entre este reportaje y los que hacía Ignacio Santos o Armando González. Espero don David Peiry, el dueño de Trivisión, le pida a este periodista que se disculpe con la Alianza Evangélica. Al ver que tenía molestia don David Segura con respecto al reportaje que yo hice y que salió en Noticias Televisión, vinimos a buscarlo para preguntarle acerca de su molestia. Y aquí un pequeño comentario inicial. Vamos a ver. Yo creo que los diputados, entre diputados, se pueden tratar duro, violento incluso, ¿verdad? Fuerte. O sea, hemos escuchado a David Segura decirle a Liberación Nacional que ahí, no todos, pero hay algunos políticos que son ratas, ¿verdad? Ha tratado durísimo, durísimo a algunos alcaldes, como por ejemplo a Johnny Araya, dijo que le daba náuseas verlo, ¿verdad? En una comparecencia. Entonces, si nos ponemos a ver, sí, los diputados, incluso entre ellos, se pueden tratar muy fuerte. ¿Por qué? Porque tienen inmunidad. Ninguno se va a denunciar mutuamente por daños al honor, ¿verdad? O delitos contra el honor, difamaciones, injurias, calumnias. Se acusan de los delitos más horribles que hay, pero saben que tienen esa libertad de hacerlo porque no tienen responsabilidad por lo que dicen. Eso es la inmunidad. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que hay que entender que cuando se está tratando con la prensa, lo que hay que hacer es tener un enfoque aclaratorio de las cosas, ¿ok? Y si trasladamos, ante una consulta, me refiero, ¿verdad? Si trasladamos el discurso político hacia la prensa, podría haber justamente una riña muy fuerte en el tipo de comunicación que debería haber entre la clase política y los medios de comunicación. Entonces, ¿qué sucede? Ahí es donde viene expresiones como, por ejemplo, qué asco, ¿verdad? Que ya raya no en la descripción o en la definición o en la explicación del caso o en la aclaración del caso, sino que más bien se enfoca total y completamente
en desacreditar al periodista. Entonces, ¿cuál es la ventaja de establecer un tipo de debate con un medio de comunicación? Que sabemos, la persona, la otra parte, o sea, el medio de comunicación con los empresarios, medio de comunicación con los políticos, medio de comunicación con la gente en general, digamos, sabemos que se puede establecer una cancha donde vamos a hablar claramente con modos, ¿verdad? Con líneas de respeto. ¿Para qué? Para aclarar las cosas. ¿Ok? No necesariamente tiene que ser un pleito. Sin embargo, llevarlo desde el inicio a esa área lo que hace es enturbiar la conversación o el intercambio comunicativo y se pierde totalmente de foco el tema original que al final termina por no aclararse. Entonces vamos a ver qué sucedió justamente en la entrevista que le hizo José Luis Rodríguez a David Segura y la vamos comentando. Bueno, escuchemos esta entrevista, conversación. Quería con respecto a una publicación que sacamos ayer que usted estaba disconforme o está disconforme con respecto a esto. Quería conocer su opinión de eso. Una publicación mentirosa. Lo primero que tengo que decirles es que no le doy entrevistas a periodistas mentirosos y malintencionados. Lo que usted hizo ayer es incorrecto, está mal, usted le mintió a la gente, publicó en un medio de comunicación algo totalmente que falta, la verdad. Usted dijo que la Alianza Evangélica incumplió una orden judicial, cuando Fabricio Alvarado, ayer en una entrevista que le dio usted, dijo muy claramente que la Alianza Evangélica no tuvo nada que ver, no organizó esta actividad, y usted, aún así, a pesar de que Fabricio Alvarado le dijo esto, publicó algo y mintió, dejando en mal a toda la Alianza Evangélica de Costa Rica y dejando mal a Fabricio. ¿Con qué intención? Pues solo usted lo sabe, y yo creo que eso tenemos que denunciarlo, tenemos que decirlo, y esto a todas luces es incorrecto. Eso, ¿sabe qué me recuerda? A los tiempos de Armando González, a los tiempos de Ignacio Santos, a los tiempos del PAC, que hacían un periodismo para atacar a todos los que creemos en Dios, a los que defendemos estos principios, y ahora evidentemente lo están haciendo con Fabricio Alvarado, que ni siquiera ha anunciado todavía que va a ser candidato a la presidencia y ya lo está atacando. Aquí está, creo que el primer error, trasladar la conversación a otro ámbito, trasladar la discusión a otro ámbito. ¿Por qué? Porque se está llevando o sea, primero las comparaciones nunca van a ser agradables, ¿verdad? Comparar un medio de comunicación con otro, eso nunca va a ser agradable, o sea, frente a frente con ese medio de comunicación, cosa que siempre va a haber una distancia muy grande entre los medios de comunicación por su enfoque, por su línea editorial, por la gente que lo compone, por sus direcciones, etcétera. ¿Ok? Eso es punto número uno. Punto número dos, percibo que no es un tema de conversación el tema religioso. No estriba en que si se cree o no se cree en Dios. El tema está o nace o se origina en el momento en el que el periodista observa que hay un político hablando de política ante un grupo de líderes religiosos en una ceremonia no religiosa, eso sí hay que aclararlo, pero que podría haber como un grado de influencia de repente. Y si es cierto, Fabricio Alvarado no es candidato a Nueva República, pero a todas luces podría serlo. Existe una gran posibilidad de que lo sea. ¿Ok? Entonces, eso es algo que hay que tenerlo claro. Hay que tenerlo claramente definido ahí. Bien, vamos a ver. Entonces, si iniciamos así, si iniciamos y decimos de que usted miente, es que la mentira es algo subjetivo. De repente le pudo haber dicho que usted no fue preciso. Puede ser. Porque al parecer quien organizó todo fue la Asamblea de Dios y no la Alianza Evangélica. Entonces podría ser impreciso. Y las intenciones. De repente la intención del reportaje, si ustedes lo han visto y si no se los dejo ahí en la descripción, la intención del reportaje era generar justamente ese espacio de discusión sobre si eso es prudente o no, es correcto o no, debió haberse hecho así o no. No es un tema religioso, es un tema únicamente de las circunstancias en las que se reúnen determinadas personas con un político. Ese es el tema. Obviamente, aquí haría falta, lógicamente, el criterio del Tribunal Supremo de Elecciones, pero seguimos escuchando.
Ok, usted vio todo el reportaje, la parte del audio donde nosotros tenemos, donde él la semana anterior, si usted quiere yo le pongo una parte donde él mismo le da las gracias a la Alianza Evangélica por darle ese espacio. Puedo ponérselo si gusta acá, no tengo ningún problema, pero él mismo lo dice, que la Alianza Evangélica le está dando las gracias, le da las gracias a la Alianza Evangélica y al pastor que es del lugar que es Asamblea de Dios, creo, donde él le da las gracias por darle ese espacio para hablar con las personas. No sé si usted vio esa parte de don David. Yo creo que usted como periodista está fallando y vuelve a fallar, y para tratar de arreglar el embarrijo. Puedo poner el audio si quiere. Para tratar de arreglar el embarrijo, lo que hace es enredarse más. Por supuesto, Fabricio Alvarado llega a una actividad donde hay casi 500 pastores, agradece a los organizadores, que no es la Alianza Evangélica, agradece el trabajo que ha estado haciendo la Alianza Evangélica por mucho tiempo, agradece a todos los pastores, porque obviamente también hay pastores que están en la Alianza Evangélica, muchos pastores están en la Alianza Evangélica. Pero de ahí a que usted diga que la Alianza Evangélica incumplió una orden judicial y empiece un reportaje diciendo y mintiendo y diciendo esto, ¿por qué lo hace? Es totalmente malintencionado. Casi 5 minutos de puras mentiras, y luego pone la entrevista de Fabricio, donde Fabricio le aclaró, y aún así no tiene esa rigurosidad periodística que se requiere en Costa Rica, y lo publica aún así. Por supuesto, vamos a alzar la voz, vamos a defender esto. Fabricio no incumplió nada, la Alianza Evangélica no incumplió nada, y más bien qué bueno que Fabricio Alvarado vaya y dé informes de labores que se debería estar haciendo en todas las iglesias, en todos los lugares de este país. David. Vamos a ver, habla ahora de la rigurosidad periodística. Evidentemente, la rigurosidad periodística está en darle la palabra a ambas partes. ¿Ok? Entonces, eh, evidenciar lo que sucedió y contraponerlo con lo que dice Fabricio Alvarado, y si ustedes ven el reportaje, se dan cuenta que José Luis Rodríguez plantea la hipótesis del reportaje y le da voz a Fabricio Alvarado. Esa es la rigurosidad periodística, tener las dos partes. Que hubiera sido interesante tenerla del tribunal, podría ser. Ya ese es como un ente validador, pero por lo menos se tenían las dos partes. Es decir, el problema, la falta a la técnica periodística, perdón, hubiera sido publicar el reportaje sin darle voz a Fabricio Alvarado. Ese sería un tema pues grave de balance o de equilibrio. Se le dio voz a Fabricio Alvarado, pero aún así hay un tema que hay que tener claro. Cuando están las leyes, nace la ley, nace la interpretación. Los abogados dicen, está la parte objetiva y la subjetiva. La objetiva es lo que dice, la subjetiva es la interpretación que se le da, que normalmente está en manos de los abogados, de los jueces, los fiscales, etcétera, ¿verdad? Entonces, es, es evidente que pueden surgir cuestionamientos, que un cuestionamiento no significa culpabilidad. Un cuestionamiento es un espacio vacío de explicación. ¿Ok? Por eso se cuestiona. Cuestionar es preguntar. Preguntar si eso estuvo bien o si no transgredía, violentaba, incumplía la jurisprudencia en ese tipo de casos. Y repito, no es un tema de creencias religiosas, porque no se cuestiona eso. Se cuestiona el hecho de que Fabricio Alvarado haya ido y haya hablado de política con un grupo de religiosos y, repito, en un entorno no religioso de ceremonia, pero sí era una reunión de personas que evidentemente todos eran afines a la religión evangélica. Me explico que hay como una nebulosa gigante entre lo que Nueva República está seguro que realizó correctamente y el enfoque y el cuestionamiento que hace el periodista, ambos con la misma validez y la misma importancia. Sigamos. Disculpe, le vuelvo a decir, en esa nota está el recurso de amparo, y ahí lo presento, el recurso de amparo del 2018, en el cual, de acuerdo, bueno, un ciudadano que lo pone, por este señor, creo que era Alonso, algo, no recuerdo bien, él se le dice a la Conferencia Episcopal y a la Alianza Evangélica que en sus actividades no se debe hablar de política. Yo le pongo el audio, y por eso le estoy diciendo, le pongo el audio donde lo dicen ustedes. Ajá. Ok, ¿por qué incumplió la Alianza Evangélica?
porque la Alianza Evangélica, perdón, como le digo, Organizó la Alianza Evangélica esta actividad. el señor Fabricio Alvarado le da las gracias a Alianza Evangélica. El señor Ronald, creo que se llama, es el presidente de Alianza Evangélica. Él le agradece y el señor Ronald está ahí. Fabricio Alvarado le da las gracias a la conferencia episcopal. Fabricio Alvarado le da las gracias a Dios y por eso también Dios va a incumplir. O sea, no caiga en ese absurdo. Perdón, pero no, disculpe Dígame, ¿quién organizó la actividad? ¿Fue la Alianza Evangélica? Es una actividad de pastores, de acuerdo a lo que me dijo a mí. Yo solo sé que en el audio que tengo de 27 minutos... Total desconocimiento, total ignorancia por parte de usted. No, es total, eso es ignorancia. No, disculpe, yo con todo respeto vengo a tener su versión. Sí. No estoy mintiendo, ahí están las notas y ahí están los documentos. Y le estoy diciendo, ¿quiere pues le ponga el audio donde Fabricio le agradece a Alianza Evangélica? ¿Quiere que le ponga el audio donde le dice... exactamente, ahí, y le puedo poner el audio de... Usted insiste en mentir y le puedo poner el audio de 27 minutos donde él hace campaña política en ese lugar. Quiero decir algo, es evidente sus posiciones, es evidente en el momento que usted se para en una tarima y toma el micrófono y habla maravillas y dice cosas de trivisión. Y aquí hay dos cosas que yo creo que en comunicación no se deben hacer. Primero, decirle a una persona cuál es su posición, qué piensa usted, qué siente usted, cómo entiende usted las cosas, porque eso sí es como una falta de respeto. La gente, por más de que diga X o Y cosa, yo no puedo asegurar, sí es que esa persona piensa esto. No, no necesariamente. Puede que hayan personas que tengan dificultades para trasladar en palabras lo que están pensando. Estoy hablando en un terreno completamente llano, pero decirle a una persona, es claro cuáles son sus intenciones o sus posiciones, eso no está bien. ¿Por qué? Porque estamos desacreditando el trabajo periodístico, el enfoque periodístico y le estamos acuñando una intención personal, una filosofía personal, ¿verdad? De repente ya de índole antirreligiosa, podría decirse según lo que dijo anteriormente el diputado. Y eso no es correcto. No es correcto porque transgrede esa línea donde está la libertad de pensamiento incluso, ¿verdad? Independientemente en lo que piense la otra persona. Em, y por otro lado, le saca a colación que en la marcha del pasado martes, unos creadores de contenido subieron a José Luis Rodríguez y José Luis Rodríguez habló en nombre de Trivisión, no mencionó nada de política, sino únicamente que lo que están llevando a cabo y punto, ¿verdad? En medio de la emoción y todo eso, José Luis subió a la tarima y dio esas palabras. ¿Cuál era el sentido de traer eso a colación cuando José Luis Rodríguez subió a la tarima? Entiendo, ya el presidente no estaba. De hecho, el presidente ya no estaba. Y se había ido el presidente, si no me equivoco, incluso con todo su gabinete. ¿Por qué? Porque cuando el presidente se baja de la tarima y comienza a irse, yo también, que estaba en la marcha, yo también me voy y voy grabando. ¿Ok? Y se iba todo el gabinete con él. Se quedaron únicamente los creadores de contenido. Los creadores de contenido subieron a José Luis Rodríguez. Él no habló de política, sino habló del canal y de lo que están haciendo y punto. ¿Qué importancia o qué relevancia tenía traer ese tema a esa discusión? Que ya era discusión, que ya era pelea. No, ya no era un intercambio entre un periodista y un político. Y esa forma de increpar al periodista en esa metralla de ideas que no permite un diálogo ordenado, también es perjudicial. Vea, yo tengo mucho respeto por todos los diputados, por el diputado David Segura, entre ellos, ¿verdad? Sin embargo, sí hay que observar cuáles son las oportunidades de mejora en la comunicación de los diputados fuera del entorno de ellos. O sea, no, los diputados no pueden hablarle a los demás como se hablan entre ellos. Y a veces hay que cambiar ese chip, porque si no se cambia, entonces podríamos estar increpando a otras personas que de repente, de la misma forma en que lo haríamos con otro diputado, en el caso de que uno sea diputado, y no tendríamos o no habría la oportunidad de que esa otra persona se defienda en ese mismo nivel, porque esa persona sí está expuesta, por ejemplo, a los delitos contra el honor, difamaciones, injurias y calumnias. Entonces, eso es algo importante de anotar.
No sé si usted escuchó, en ningún momento hablé del presidente, hablé de televisión nada más, disculpe. En casa presidencial invita a pastores, invita a sacerdotes, ahí no critica, ahí él no es el malo, pero viene aquí a un despacho de diputados cristianos, de diputados evangélicos, de Fabricio Alvarado, de Nueva República, a hacer este tipo de reportajes. Yo creo que es totalmente malintencionado, es evidente que usted lo que trata es de atacar con mentiras e insiste, a pesar de ver que se la peló, insiste en tratar de hacer evidente una mentira y tratar de engañar a la gente cuando la Alianza Evangélica no tuvo absolutamente nada que ver. Entonces, ¿por qué Fabricio Alvarado? Primero que quiero aclararle un punto. El recurso no es contra el presidente de la República y que se reúna con personas. El recurso es por esto que yo le dije y lo que está informado en ese reportaje. Y dos, yo no puse mentiras. Vean la metralla, la metralla no, la línea de cosas, 5 cosas que se dijeron: malintencionado, atacar, mentir, se la peló y engañar. Yo entiendo la molestia del diputado y yo creo que cuando uno está enojado, uno se apodera más por la emoción que por la razón. El mensaje que está claro acá se desestructura, se descompone y cuando se descompone sale como con puntas y se va disparando en desorden. Entonces es ahí donde hay que trabajar un poquito en, en ese equilibrio, digamos, hasta cierto punto emocional, ¿ok? Algunos le dicen inteligencia emocional, para poder sobrellevar este tipo de situaciones que demandan tanto estrés, tanto... em, que demandan de tanto control, de autocontrol. ¿Para qué? Para cumplir el propósito. ¿Cuál era el propósito de esa entrevista? Aclarar. Eso era todo. Aclarar. Y cuando uno quiere aclarar las cosas, le da voz a la otra persona, le dice, explique su parte, uno escucha, estructura una serie de cuestionamientos, los emite y la otra persona los contesta. Ese es el orden natural de la comunicación. Pero si no es así, entonces lo que tenemos es una discusión como de dos hermanos, como de una pareja, como, no sé, de dos personas que están jugando un partido de fútbol ahí en el barrio, algo por el estilo. Lamentablemente se vio así. ¿Por qué Fabricio Alvarado le agradece a Alianza Evangélica en ese audio? Dígame usted de nuevo. Y es que yo creo, o sea, no sé si usted tiene problemas de Gente pensa, no vieras que no, gracias a Dios yo gracias a Dios creo que soy inteligente, digamos del promedio para arriba, digamos, o el promedio para abajo, no sé. Eso lo cree usted, yo no, porque es evidente con sus reportajes. Como le digo, respéteme, no lo estoy respetando y me está diciendo tonto. No me diga así. Eso es su criterio, respeto usted la Alianza. Usted puede ser diputado. Y aquí es donde se llega al punto más alto de la descomposición comunicativa que se evidencia en el irrespeto. Yo no le puedo decir a una persona si tiene problemas de comprensión, problemas de entendimiento, problemas cognitivos, porque la otra persona va a entender lo que entendió José Luis Rodríguez, que le dijeron tonto. Ya ahí pasamos 2, 3 líneas. Y no se puede enfrentar, no se puede señalar o cuestionar a otra persona o su trabajo desde el insulto. Y cuando José Luis Rodríguez le dice al diputado de que de ellos se me dijo tonto, dice, eso es su interpretación. Es que eso fue lo que le dijo. ¿O qué le dijo? ¿O qué interpretan ustedes que le dijo el diputado? Ese es el tema. Entonces, ya esto iba muy descompuesto y yo personalmente creo que en todo momento el periodista fue respetuoso al momento de tratar de conseguir la información. Si difieren conmigo, ahí están los comentarios, con muchísimo gusto. Pero yo sí creo que en todo momento trató de mantenerse en esa posición para poder tratar de conseguir la información. Evidentemente hay tensión y hay mucha tensión. Diputado, pero tiene que respetarme, pues somos dos ciudadanos, ¿está bien? Bueno, Okay. el respeto se gana y usted lo perdió cuando mintió ayer en un reportaje. Usted es el que dice que estoy mintiendo. Están los documentos del recurso de amparo, está el documento donde se le da la cautelar y está el audio donde Fabricio está diciendo. ¿Por qué está mintiendo? ¿Qué tiene que ver la Alianza Evangélica y un recurso de amparo? ¿Por qué Fabricio Alvarado? Donde Fabricio Alvarado estuvo y no tiene nada que ver con la Alianza Evangélica. Fabricio Alvarado le agradece a Alianza Evangélica, porque él agradece al presidente de la Alianza Evangélica.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es una actividad que tiene que ver con la Alianza Evangélica. Si él mismo le está agradeciendo, y yo no quiero pelear, don David, respeto su opinión. Es su opinión. No, es lo que es. Ahí está el audio. Se lo insistió, se lo aclaró, y usted como periodista lo que hace es mentir. No mentí, yo expuse la parte de él. Es más, le di más de 12 minutos a él para que hablara. No hay nada que leer, ¿todo bien? Está bien, ¿no? Esto está bien así, estamos así. Perfecto. Pura vida, gracias. Queda en evidencia quién es el mentiroso. Gracias. Muy bien. Muy bien, digo, porque ya terminó, pero no estuvo muy bien lo que sucedió. Vamos a ver. Genuinamente, la mentira es decir algo que no sucedió. José Luis Rodríguez planteó una noticia desde hechos que sucedieron. Que cómo se arman los hechos planteados por José Luis Rodríguez y cómo los arma Fabricio Alvarado o Nueva República, eso es otra cosa. ¿Ok? ¿Quién debería definir exactamente qué pasó ahí? El Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, creo que ahí es importante entender cómo es que opera este asunto. Pero más allá de eso, creo que hay una enseñanza y yo trato de ver un aprendizaje, ¿verdad? En las cosas que suceden para efectos más que nada como didácticos. No podemos permitir, uno, que una conversación se transforme en una discusión o una pelea, más bien. Las discusiones de altura están muy bien, pero una pelea, no. Si caemos en la desacreditación y el insulto, entonces ya estamos mal. Hasta cierto punto, mejor pararlo ahí. Si las dos partes, porque se ocupan dos partes, no solo una, si las dos partes están dispuestas a aclarar cosas, entonces se nota la disposición. Pero no se pueden aclarar cosas o explicar cosas por medio del ataque y de la pelea, porque estamos completamente en otro escenario. Y creo que eso es algo que sí quería dejar claro y voy a terminar con un comentario que puse justamente en la publicación de Trivisión, donde dice, Trivisión lo publicó hace 2 horas, quiere decir que hace como antitos de las 11 de la mañana, y es una imagen del diputado David Segura y la pregunta es, ¿estaba el diputado en su derecho de defender su postura de esta manera o cruzó la línea al atacar al periodista y al medio? Esa es la pregunta que hace en su publicación Trivisión. Y yo puse un comentario. Yo puse, es que hay dos temas ahí. El primero es el caso como tal. El planteamiento del periodista llevaba un grado importante de lógica en sus cuestionamientos. Eran cuestionamientos lógicos. No digo que estuviera mintiendo, no digo que tuviera la razón, pero el cuestionamiento es lógico. ¿Ok? Por su parte, la explicación de Fabricio Alvarado sonaba más o menos convincente. ¿Más o menos en qué sentido? Que él dice que él no es candidato, él no dijo voten por Nueva República. No, no lo dijo textual y explícitamente. No, eso es cierto. Lo que es seguro es que la frontera de interpretación sobre lo que se dijo en esa reunión de grupos evangélicos es gigantesca y merecedora de un análisis profundo, pero en frío, no en esas condiciones. Otra cosa fue la reacción del diputado David Segura. Creo que hay maneras de abordar las cosas, especialmente cuando se requieren planteamientos tranquilos, objetivos y documentados. Tratar de mentiroso, poner en duda la capacidad intelectual del periodista y de alguna manera acusarlo con sus jefes, porque posteriormente lo entrevistaron en nuestro programa en televisión y no hubo como que ningún cuestionamiento, él nada más habló y le dijo a televisión, palabra más, palabra menos, vean a ver qué pasa con el periodista y pídanle disculpas a la Alianza Evangélica. Eso fue lo que dijo, ¿ok? No estoy interpretando nada. em, no fue la forma más constructiva y aclaratoria para enfrentar esa situación, porque esa es una situación de crisis. ¿Ok? Faltó un gramo de asertividad para enfocarse en aclaraciones necesarias y pertinentes. El tema requiere seguimiento, sí, creo que sí, y aclaraciones, por favor. Y finalizo nada más con esto, que con todo respeto para el medio de comunicación y los diputados involucrados. ¿Y ustedes qué opinan? Ahí me dicen en los comentarios. Muchas gracias.